Intenté hacer que Dios cambiara de opinión, llevé mi nivel de toxicidad a niveles estratosféricos, viajé a otro país pensando que regresaría comprometido y viví en carne propia lo que dijo Gustavo Cerati en su canción. Decir adiós es crecer. Esta será tal vez la historia más profunda e íntima que voy a contar en este canal, así que si les gusta el chisme, pues arrepiéntase. Arrepiéntase porque el chisme es pecado. ¿Ya se arrepintió? Ahora sí le cuento el chisme. En 2012 regresé a la iglesia después de estar un par de años apartado. Y al regresar noté que los líderes de jóvenes y mis amigos con los que había compartido ya no estaban. Los líderes de jóvenes ahora eran pastores en otra iglesia y en su lugar ahora estaba Lucrecia, a quien había conocido antes de apartarme. Empecé a congregarme de nuevo y a involucrarme en el grupo de jóvenes apoyando a Lucrecia en el liderazgo. Y como suele pasar en un par de jóvenes que comparten mucho tiempo juntos sirviendo, pues terminamos involucrados sentimentalmente. Así pasaron un par de años sirviendo juntos en varias áreas de la iglesia. Todo iba relativamente bien hasta que todo empezó a salir relativamente mal cuando ella en 2014 viaja a Bucaramanga a un congreso de jóvenes por cuenta del ministerio al que ella pertenecía. Regresó una semana después, pero lo hizo un tanto diferente, distante, callada, ausente. Un par de días después me llama y me dice esa frase horrible que nadie quiere escuchar. Tenemos que hablar. Nos encontramos y me dice que en el congreso Dios le había hablado acerca que nuestra relación no era su voluntad, que Dios tenía planes diferentes para ella y planes diferentes para mí. Yo lo entendí, pero no lo acepté. Yo conocía a Lucrecia, sabía la mujer increíble que era y que era una mujer por la que valía la pena luchar. Así que ingenuamente me propuse hacer que Dios cambiara de opinión. Muy casualmente, cosas de Dios, yo terminaba involucrado en los mismos ministerios de evangelismo y de misiones a los que ella pertenecía y servía. En cierta forma sí lo hacía para servirle a Dios, aunque lo hacía con una motivación incorrecta. Lo hacía para llamar la atención de Lucrecia y para hacerle notar que yo estaba a su altura. Y de paso para espaldar a cualquiera que se pudiera fijar en ella. ¡Esa es mi princesa! ¡Búscate la tuya! En un video anterior les conté la anécdota de que Dios me permitió viajar a una escuela de misiones en Alemania en el 2017 y que sí logré ir en el 2018. Y la razón de esto fue porque Dios tenía preparado una sorpresa para mí en ese año, en el 2018, en el que pude viajar. Y es que en esta ocasión, en el 2018, viajaría con Lucrecia. Con otros 20 colombianos, pero con Lucrecia viajaríamos juntos. Mi corazón saltaba de alegría al saber que Dios no me había permitido viajar en el 2017, pero ahora sí este año me podía viajar con Lucrecia y dije, lo logré. Logré hacer que Dios cambiara de opinión. Y yo estaba tan convencido de esto que... Bueno, esto que les voy a contar es un secreto, por favor, que no salga de aquí, por favor, no se lo cuenten a Lucrecia. Yo estaba tan convencido que había logrado hacer que Dios cambiara de opinión, que yo pensé en llevar unos anillos de compromiso a la escuela. Para ese momento mi situación económica no era muy buena y además que el viaje a Alemania demandaba bastante dinero porque iban a ser 3 meses. Así que intenté buscar algunos anillos económicos, humildes, sencillos, así fueran de nueva venta. Yo sé que Lucrecia se merecía anillos de muchos quilates, pero pues la economía en ese momento no era muy buena y yo solo quería hacer algo simbólico mientras regresábamos a casa. Me voy soltero y regreso comprometido. Pensaba feliz, pero equivocado. Por fortuna no logré conseguir los anillos porque todo lo que pasó en la escuela fue totalmente diferente a lo que me imaginé. Una semana después de haber llegado a la escuela, Lucrecia se me acerca y me dice: tenemos que hablar. Así que nos sentamos y la conversación fue más o menos así. Sergio, ¿tú qué sientes por mí? Lucrecia, yo todavía te espero. Tan divino, tan divino. Y es que cuando uno está atragado se le sale a uno todo lo cursi. Ella me dice algo molesta y me recuerda la conversación que habíamos tenido 4 años antes, en la que Dios le había dicho que nuestra relación no era la voluntad de Dios y que Él tenía planes diferentes para ella y para mí.
y que eso no había cambiado y que no iba a cambiar. Así que me dice que no la espere más y no solo eso, me pide que le dé distancia mientras estemos en la escuela. Entré en un proceso como cuando uno termina una relación. El tiempo en la escuela se convirtió en una completa montaña rusa. Por un lado estaba viviendo momentos increíbles, conociendo personas de otros lugares del mundo, compartiendo el evangelio con muchas personas y con anécdotas increíbles que ya les he contado en otros videos. Y por otro lado tenía mi corazón roto. Lucrecia no era solamente alguien a quien yo quería y a quien estaba pretendiendo, sino que era una de mis amigas más cercanas. Así que cuando ella me pidió que le diera distancia, pues yo sentía ese vacío. Muchas veces intenté acercarme para contarle de las cosas increíbles que estaba viviendo, pero ella siempre mantenía su muro puesto. Así que una tarde-noche tuve una de las experiencias más raras de toda mi vida. Ese día me sentí particularmente cansado, así que después de la cena y antes de la última clase me fui a tratar de echarme un motoso cortico para tratar de descansar. Pero cuando me acuesto comienzo a tener unos pensamientos invasivos en mi cabeza, muchos pensamientos muy extraños y una opresión en el pecho que jamás había sentido, unos pensamientos de hacerme daño a mí mismo. Afortunadamente es la única vez que lo he sentido, de lanzarme por la ventana, de coger las maletas y salir corriendo a ese lugar, de dañar todo lo que tenía a mi alrededor en la habitación. Tenía todos estos miles de pensamientos al mismo tiempo y por más que intenté orar, no pude. Y luego tuve una sensación extraña también de vomitar, así que salí corriendo para el baño, pero no pasó nada. Y yo solo logré pensar que tenía que buscar a alguien que orara por mí. Y salí buscando a mis amigos de Colombia, pero no los encontraba. Yo solo podía preguntarle a mis compañeros de la escuela, "Where is Colombian people? ¿Dónde está la gente de Colombia?" Y ellos me decían, "Están en el cuarto de oración." Y salí corriendo para allá y cuando iba llegando ellos iban saliendo para entrar a la última clase. Yo entro al cuarto de oración y me tiro al piso y grito, "Alguien que ore por mí." Dos de mis amigos se arrodillan conmigo y comienzan a orar por mí y el resto de mis compañeros se van para la última clase. Y yo solo recuerdo que tendido en el piso de rodillas comencé a llorar y a llorar. Yo creo que nunca en mi vida he llorado tanto como ese día. Y lloré mientras mis amigos oraban por mí. Y en un momento tuve lo que yo llamo una visión, porque no tengo otra manera de explicarlo. Yo sé que esto de las visiones tiende a ser un poco extraño, pero yo solamente te cuento lo que viví. Y en esta visión yo iba caminando en un bosque muy lindo, pero estaba nublado. Era un bosque muy lindo, pero nublado. Iba acompañado de Lucrecia. Los dos caminábamos por el bosque cogidos de la mano y hay un momento en el camino en el que se dividía en dos. Nos detuvimos por un segundo y Lucrecia comienza a caminar hacia su lado del camino y yo simplemente traté de agarrarla con fuerza y con mi cabeza le decía que no, por allá no, es por aquí, ven por aquí, es por este lado. Y ella simplemente con tranquilidad y sin forzarlo comenzaba a caminar hacia su lado del camino y yo, por más que trataba de forzarla para que se fuera conmigo hacia mi lado, ella simplemente seguía caminando hacia su lado hasta que hubo un momento en que no pude más y la solté. Solo pude verla alejarse por su lado del camino, despacio, tranquila, contenta. Sentí que algo se terminaba de romper y en ese momento entendí todo. Era el momento de soltar. Cuando regresé a la realidad, seguía de rodillas en el piso y llorando y con mis amigos llorando por mí, pero tenía una extraña sensación de paz. A las malas, Dios me hizo soltar aquello a lo que me había aferrado por mucho tiempo. De una forma figurativa sentí que Dios había cogido un bat de béisbol y sentí que había cogido a batazos el ídolo que había construido por mucho tiempo en el trono de mi corazón. ¿Quieren saber cómo termina la historia con Lucrecia? Se las voy a contar, pero después de estas 3 reflexiones. La primera,
Seguramente una de las cosas más difíciles como seguidores de Jesús es entender la voluntad de Dios, especialmente con decisiones que son muy importantes como elegir a la persona con la que uno va a compartir el resto de su vida, o cuando se trata de un negocio que involucra mucho dinero, o cuando uno quiere salir del país o la carrera que uno quiere estudiar. Son decisiones bastante complejas de tomar, así que es muy difícil en ocasiones entender cuál es la voluntad de Dios. Y esto de la voluntad de Dios es muy profundo, y lo único que yo entendí es que cualquier cosa que uno decida o lo que uno elija va a estar dentro de la voluntad de Dios. Y que por encima de las decisiones que tomemos de todo lo que hagamos, Él lo único que nos pide es una decisión. Y es la decisión que dice que tomemos en su primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aún si no entendemos la voluntad de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas. Esa noche de rodillas entendí que no estaba luchando por amor, estaba luchando contra la voluntad de Dios. Estaba amando a algo o a alguien más de lo que lo amaba a Él. Segundo, nuestro corazón es una fábrica de ídolos, lo dijo Juan Calvino. Y es que nuestro corazón está hecho para adorar, pero por causa del pecado esa adoración se va a muchas cosas, se va a adoración al dinero, al trabajo, a uno mismo, a una persona, a cualquier cosa que te dé la sensación de plenitud o de llenura. Siempre estamos buscando llenar ese vacío en nuestro corazón, incluso con pequeñeces como Millonarios, el América, con pequeñeces. Hijitos, guárdense de los ídolos, nos dice el Señor en su palabra en la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 21. Y es que a veces Dios no nos quita algo porque sea necesariamente malo, sino porque lo hemos puesto en el lugar que solo le pertenece a Él. Tercero, soltar no siempre es fácil y a menudo implica liberarnos de nuestra propia necesidad de comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros o con nuestra vida. Y soltar también tiene que ver con confiar en Dios aun cuando no entendemos lo que Él quiere hacer o cuáles son sus planes. Soltar implica confiar en Él incluso cuando todo parece incierto. Encontramos dirección y paz cuando buscamos la sabiduría de Dios y cuando le entregamos todo a Él y cuando lo reconocemos a Él en todas nuestras decisiones. El Señor nos dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Como lo dijo el maestro Gustavo Cerati, decir a Dios es crecer, y cuando por fin solté, cuando por fin dije adiós a Lucrecia, cuando por fin la dejé ir, es cuando empecé a crecer porque pude poner a Dios en el lugar que solamente a Él le corresponde. Empecé a crecer en mi carácter, en mi relación con Dios, en mi relación con la Escritura, en mi madurez espiritual, en todo. Yo quería hacer que Dios cambiara de opinión, pero en realidad el que tenía que cambiar era yo. Ahora, si quieren saber cómo termina la historia con Lucrecia, pues nuestra relación y nuestra amistad cambió. Solamente charlamos un par de veces después de regresar de la escuela a casa. Ella se casó hace algunos años, sé que ahora tiene una hija y comprobé que efectivamente Dios tenía planes diferentes para cada uno de nosotros. Aunque siendo sinceros, después de tantos años de amistad que tuvimos, yo esperaba que me invitara a su matrimonio, pero no entiendo por qué no me invitó. ¡Yo me opongo! ¿Ahora qué quiere este? Dios te habló en este video. ¿Tienes algo a lo que Dios te está diciendo que tienes que soltar? ¿Conoces a alguien en esta situación en la que sabes que tiene algo que soltar y que tiene que hacerlo pronto? Pues compártele este video. No olvides dejar tu comentario, darle un like, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar hasta aquí. Y Lucrecia, gracias por permitirme compartir esa historia con el mundo. Dios te bendiga, bendiga a tu familia, tu ministerio y todo lo que hagas para el Señor.